Si despiertas en la noche y no puedes moverte, no intentes gritar. ¿Por qué? Puede que no estés solo. Tu dormitorio es tu santuario. Cierra las puertas, apagas las luces, te metes entre las sábanas. Es el lugar más seguro del mundo. ¿O eso crees? Hay personas en el mundo que han despertado en medio de la noche y han sabido, sin ninguna duda, que no están solas. No es una pesadilla, no es una parálisis del sueño, es algo peor. Es una certeza que se instala en la nuca, en la médula, en los huesos. Hay alguien ahí, alguien que no debería estar. Esta es la historia de Daniel y de lo que le pasó en su habitación. No es un cuento, es un testimonio. Y si duermes solo esta noche, quizás quieras dejar la luz encendida. Daniel tenía 22 años cuando se mudó solo por primera vez. Un apartamento pequeño, en un segundo piso, en un barrio tranquilo, de una ciudad que no importa nombrar. Las paredes eran blancas, el suelo de madera crujía en el pasillo. Todo normal, todo como debe ser en el primer hogar de un adulto joven. La primera noche, Daniel durmió como un tronco. La segunda noche, también. La tercera noche fue diferente. Ritmo más lento, como quien recuerda algo que quiere olvidar. Daniel recuerda haberse acostado a las 11:30. Recuerda haber apagado la luz y dado 3 vueltas antes de encontrar una postura cómoda. Recuerda el sonido del ventilador de techo, girando lento, monótono, arrullador. Y luego, no recuerda nada. No, no es cierto. Recuerda una cosa. Recuerda haber abierto los ojos y haber visto que era de noche, no la noche de la ciudad con luces anaranjadas filtrándose por las cortinas. Era una noche absoluta, una oscuridad tan densa que parecía sólida, como si alguien hubiera vertido tinta negra en el aire de su habitación. Intentó moverse, no pudo. No era como cuando se te duerme un brazo, era como si alguien hubiera desconectado los cables entre su cerebro y sus músculos. Podía pensar, podía sentir, podía oír, pero no podía mover un solo dedo. Hizo gritar, su boca se abrió, pero de su garganta no salió nada. Solo un silbido débil, un hilo de aire caliente que se perdió en la oscuridad. Y entonces sintió la presión en su pecho. Algo se sentaba sobre él. No pesaba mucho. Era una presencia ligera, casi etérea, pero fría. Una frialdad que traspasaba la camiseta, que se filtraba por los poros, que llegaba hasta los huesos. Daniel cerró los ojos con todas las fuerzas. Los volvió a abrir. La oscuridad seguía ahí, pero ahora había algo más. 2 puntos de luz, 2 pequeños círculos de un color que no sabría nombrar. Eran amarillos, no eran blancos, eran vacíos, como 2 agujeros en realidad, a través de los cuales algo lo miraba. No sabe cuánto tiempo pasó, minutos, horas, no importa. Lo que importa es lo que pasó después. Los puntos de luz se acercaron, la presión en su pecho aumentó y entonces sintió un pinchazo en el cuello. Algo delgado y frío, como una aguja, como un alfiler, entró en su piel. No dolió, pero sintió algo entraba en él, algo líquido, algo que no pertenecía a su cuerpo. Y después, solo oscuridad.
Daniel despertó al día siguiente con el sol entrando por la ventana. Su ropa estaba igual, su habitación estaba igual, todo estaba igual, todo excepto una cosa. En su cuello, justo detrás de la oreja, había un pequeño punto rojo, como una picadura de insecto, pero no picaba. No dolía, y cuando lo tocó, sintió algo duro debajo de la piel, algo del tamaño de un grano de arroz, algo que no debería estar allí. Daniel intentó convencerse de que había sido una pesadilla, una parálisis de sueño, de esas que leen en internet. Es normal, dijo. Le pasa a todo mundo. Se levantó, se duchó, fue al trabajo, habló con los compañeros, rió en el almuerzo, actuó como si nada hubiera pasado. Daniel intentó convencerse de que había sido una pesadilla, una parálisis del sueño, de esas que leen en internet. Es normal, se dijo. Le pasa a todo el mundo. Se levantó, se duchó, fue a trabajar, habló con compañeros, rió en el almuerzo, actuó como si nada hubiera pasado. Pero esa noche apagó la luz. No podía evitar mirar la esquina oscura de la habitación. No pasó nada. La noche siguiente tampoco. La tercera noche, Daniel se durmió tranquilo. Despertó en la oscuridad otra vez, la misma oscuridad absoluta, la misma parálisis, la misma presión en el pecho, pero esta vez no estaba solo. Había más de ellos. Daniel no podía mover la cabeza, pero podía ver con el rabillo del ojo, a la izquierda, junto a la ventana, una silueta, delgada, demasiado delgada. Los brazos colgaban a los lados, largos, flacos, con dedos que parecían tener más articulaciones de las que debería. A su derecha, junto al armario, otra, más pequeña, agachada, como si estuviera observando algo en el suelo. Y sobre él seguía habiendo uno, el que le presionaba el pecho, el que lo miraba con esos ojos vacíos. Daniel sintió un miedo que no sabía que podía sentir. No era el miedo de morir, era peor, era el miedo a desaparecer, a que lo llevaran a algún lugar del que no pudiera volver, a que lo desarmaran pieza por pieza mientras él estaba despierto, viendo, sintiendo, sin poder hacer nada. El de arriba inclinó la cabeza. Su cuello se dobló en un ángulo que Daniel sabía imposible. Y entonces habló, no con palabras, no con voz. Fue un pensamiento que no era suyo, una idea que se plantó en su mente como una semilla podrida. Todavía no, pero pronto. Daniel quiso llorar, quiso orar, quiso hacer cualquier cosa que lo sacara de ahí, pero no podía. Solo podía esperar. Esperó, esperó hasta que los puntos de luz comenzaron a parpadear, hasta que las siluetas comenzaron a moverse, lentas, hipnóticas, como figuras de cera derritiéndose, hasta que la oscuridad se volvió menos oscura y el techo de su habitación comenzó a verse diferente. No era techo, era algo curvo, metálico, frío. Y entonces, el pinchazo en el cuello otra vez. Y luego, nada. Cuando Daniel despertó, eran las 3 de la tarde. Había dormido casi 15 horas. Cuando Daniel despertó, eran las 3 de la tarde. Había dormido casi 15 horas. Su ropa estaba en el suelo, doblada con cuidado, que él no había tenido. Su teléfono mostraba 14 llamadas perdidas de su madre, que había empezado a preocuparse. Y en su brazo izquierdo, justo en la curva del codo, había una marca, no un punto rojo, una incisión, pequeña, limpia,
como hecha por un escalpelo, pero ya estaba cicatrizando, como si llevara días, no horas. Daniel tocó la marca, no sintió dolor, pero sintió algo debajo, algo duro, algo que se movía. A partir de esa noche, Daniel empezó a notar cosas raras, pequeñas cosas, cosas que cualquiera habría ignorado. Pero él ya no era cualquiera. Ahora miraba el mundo con los ojos de alguien que sabe que su habitación no es segura. Primera anomalía, el reloj de su microondas. Todas las mañanas, Daniel lo ponía en hora con su teléfono. Todas las mañanas, al volver del trabajo, el reloj del microondas marcaba 20 minutos menos que su teléfono. 20 minutos exactos. Como si algo, en algún momento del día, le hubiera robado 20 minutos en su cocina. Segunda anomalía, las plantas. Daniel tenía una suculenta en la ventana de su habitación. Pequeña, verde, sin pretensiones. Una mañana, la suculenta estaba muerta. No marchita, no seca, muerta. Como si alguien la hubiera exprimido hasta sacarle toda la vida de un tirón. La tierra de la maceta estaba húmeda, no con agua, con algo viscoso, algo que olía a metal y a sal. Tercera anomalía, el ruido. Daniel empezó a oírlo 2 semanas después de la segunda visita. Por la noche, justo antes de dormir. Un golpe, seco, regular, como un corazón gigante latiendo detrás de la pared. Pero no era la pared del vecino, era la pared que daba al exterior. La pared de ladrillos macizos. Detrás de esa pared no había nada. Solo aire. Y sin embargo, el golpe seguía. Todas las noches, desde las 12 hasta las 3. Exactamente las 3 horas. Y luego, silencio. Daniel grabó el sonido con su teléfono. Lo reprodujo a sus compañeros de trabajo. Todos escucharon, todos fruncieron el ceño. Nadie supo decir qué era. ¿Eso lo escuchaste en tu casa?, preguntó, sin mirarlo a los ojos. Sí, dijo Daniel. ¿En tu habitación? Sí. Rosa apagó el teléfono, le devolvió sin decir nada, y entonces, con una voz que Daniel nunca le había oído, susurró: No duermas en esa habitación. No duermas ahí nunca más. Daniel no hizo caso. ¿Qué iba a hacer? Alquilar otra habitación no era una opción. Mudarse requería dinero que no tenía. Así que siguió durmiendo ahí, noche tras noche, con el golpe rítmico de fondo, con el miedo instalado en la nuca como una segunda almohada. Pasaron 2 semanas, luego meses. Las visitas se volvieron más frecuentes. A veces 2 por semana, a veces 3. Daniel ya no luchaba. Cuando despertaba paralizado, solo cerraba los ojos y esperaba. Esperaba el pinchazo, esperaba la oscuridad, esperaba despertar con nuevas marcas en el cuerpo y horas perdidas en el reloj. Pero una noche no pudo cerrar los ojos. Esa noche, cuando la oscuridad absoluta
cayó sobre su habitación, Daniel intentó apretar los párpados. No pudo. Sus ojos se quedaron abiertos, fijos, mirando al techo. Y el techo ya no era su techo. Era una superficie gris, lisa, metálica, con costuras, como la panza de un barco, pero al revés. Y de esas costuras colgaban cosas, cables, tubos finos, pequeñas luces rojas que parpadeaban en sincronía con el golpe que Daniel conocía también. Intentó mover la cabeza, pudo, solo un poco, solo lo suficiente para ver que no estaba en su cama, estaba en una mesa fría, inclinada, como las de autopsias en las películas. Sus brazos y piernas estaban sujetos por correas que no eran de cuero, eran vivas, palpitaban, se contraían con cada respiración de Daniel, ajustándose, apretando un poco más, como si estuvieran aprendiendo la forma de sus músculos. A su alrededor no había paredes, había una penumbra verdosa, como la de un acuario iluminado desde afuera, y en esa penumbra se movían cosas. No podía verlas bien, eran sombras, sombras demasiado altas, sombras con cabezas demasiado grandes, sombras que se acercaban, se detenían, se alejaban, como peces en un tanque. Pero Daniel sabía que no eran peces, sabía que eran ellos, los que venían por la noche, los que se sentaban en su pecho, los que pinchaban en el cuello. Y entonces una sombra se detuvo justo encima de él. No podía verlas bien. Eran sombras, sombras demasiado altas, sombras con cabeza demasiado grandes, sombras que se acercaban, se detenían y se alejaban, como peces en un tanque. Pero Daniel sabía que no eran peces, sabía que eran ellos, los que venían por la noche, los que se sentaban en su pecho, los que lo pinchaban en el cuello. Y entonces una sombra se detuvo justo encima de él, bajó la cabeza, se inclinó sobre Daniel y por primera vez Daniel pudo ver su rostro. No era gris, no era calvo, autopsias, no era ninguno de los clichés de las películas. Era humano, pero humano mal, rebelde, como una muñeca de cera que se derrite. Los rasgos estaban donde debían, pero ladeados, torcidos, como si alguien hubiera intentado copiar una cara humana sin entender cómo funcionan las proporciones. Los ojos eran grandes, sí, pero no negros. Eran de un azul pálido, acuoso, sin vida. La boca era línea delgada que no se movía y las orejas eran dos agujeros negros a los lados de la cabeza. La cosa sonrió, no con la boca, con los ojos, con los agujeros de las orejas, con toda su presencia deforme. Y en la mente de Daniel, como un latigazo, llegó el pensamiento. Ahora sí. Daniel quiso gritar, no pudo, quiso llorar, no pudo, quiso morir, no pudo. La cosa levantó la mano, demasiados dedos, demasiadas articulaciones entre el pulgar y el índice. Sostenía algo, un instrumento alargado, brillante, con una punta que vibraba. Se acercó a la cara de Daniel. Daniel sintió el frío del metal en su mejilla, luego contra su ojo. El instrumento tocó su párpado inferior y lo estiró hacia abajo. Daniel vio su propio ojo reflejado en la superficie brillante del instrumento. Vio su pupila dilatada de terror. Vio cómo la punta vibrante se acercaba a su globo ocular y entonces no sintió nada. No dolor, no frío, solo una presión sorda, como si algo le estuviera creciendo dentro del ojo, algo que no debería estar ahí. La cosa retiró el instrumento. Daniel parpadeó. Su ojo seguía ahí, seguía viendo, pero algo había cambiado. Los colores eran diferentes. Los tonos de la penumbra verdosa ahora tenían matices que nunca había visto. Morados
que no eran morados, rojos, que no eran rojos, colores para los que no tenía nombre. La cosa se apartó. Topsias. Otra sombra se acercó. Esta era más baja, más ancha, con brazos que le llegaban hasta el suelo. Sostenía un objeto redondo, como un cuenco. Dentro del cuenco se movía algo. La cosa se apartó. Otra sombra se acercó. Esta era más baja, más ancha, con brazos que le llegaban hasta el suelo. Sostenía un objeto redondo, como un cuenco. Dentro del cuenco algo se movía. La sombra inclinó el cuenco sobre el pecho de Daniel. Algo cayó sobre su piel. Algo húmedo, caliente, que se extendió solo. Daniel sintió como aquello se filtraba por sus poros, cómo le entraba en el cuerpo, cómo se mezclaba con su sangre, con sus músculos, con sus huesos. Quiso vomitar, no pudo. Su cuerpo ya no le pertenecía. Y entonces, el pinchazo en el cuello. Otra vez. Y la oscuridad. Otra vez. Daniel despertó en su cama a las 4 de la tarde. Su madre estaba sentado al lado, llorando. Llevaba 2 días sin contestar el teléfono. La policía había estado a punto de forzar la puerta. ¿Dónde estabas?, preguntó su madre, entre sollozos. Daniel quiso decir aquí, quiso decir en mi cama, pero sabía que no era verdad. No lo sé, dijo, no lo sé. Cuando su madre se fue, Daniel se levantó, fue al baño, se miró en el espejo. Su ojo izquierdo, su ojo izquierdo ya no era marrón, era de un color que no sabía describir. Plateado, gris, algo entre los dos. Algo que parecía brillar con luz propia cuando la luz de la habitación se apagaba. Se acercó al espejo. Tocó su ojo con la punta del dedo. No sintió nada. No como cuando tocas tu ojo y parpadeas por el reflejo. Simplemente no sintió nada. Como si ese ojo ya no fuera suyo. Dejó la mirada en su pecho, justo donde había caído el contenido del cuenco. Ahora había una mancha. No era una marca. No era un moretón. Era como si su piel se hubiera vuelto transparente en ese lugar. Y debajo, muy debajo, se viera algo moverse, algo oscuro, algo que respiraba. Daniel se vistió, salió de su apartamento. Daniel se vistió, salió de su apartamento. No volvió a dormir. Daniel se vistió, salió de su apartamento. No volvió a dormir ahí nunca más. Pero eso no impidió que ellos lo encontraran. Daniel se mudó a otra ciudad, otra casa, otra habitación. Puso cerraduras nuevas, compró cortinas gruesas. Durmió con la luz encendida. No sirvió de nada. La primera noche, en su nuevo apartamento, despertó en la oscuridad. La misma oscuridad absoluta, la misma parálisis, la misma presión en el pecho. Pero esta vez, cuando abrió los ojos,
Los dos ojos, el marrón y el plateado, vio algo que no había visto antes. En la esquina de la habitación, junto a la puerta, había una figura. No era una sombra, era algo sólido, algo que estaba ahí, de pie, mirándolo. Y no en su rostro. En su rostro había una expresión que Daniel nunca olvidará. En la esquina de la habitación, junto a la puerta, había una figura. No era una sombra, era algo sólido, algo que estaba ahí, de pie, mirándolo. Y en su rostro, había una expresión que Daniel nunca olvidaría. Curiosidad, no amenaza, no maldad, no odio, solo curiosidad. Como un científico mirando una bacteria en un microscopio, como un niño mirando un insecto antes de arrancarle las alas. La figura dio un paso hacia él y entonces habló, no con palabras, con una imagen que se proyectó directamente en la mente de Daniel. El mismo, viejo, canoso, acostado en una cama de hospital, con tubos en los brazos y una máquina que pitaba a su lado. Y a su alrededor, de pie, en silencio, las mismas figuras que lo habían visitado toda su vida, esperando. Daniel entendió entonces lo que nunca había querido entender. No era un accidente, no era una coincidencia, no era un error. Ellos lo habían elegido y nunca lo iban a dejar ir. Conocí a Daniel hace 3 años. No diré cómo ni dónde. Me contó esta historia una noche, en una cocina mal iluminada, con las manos alrededor de una taza de café que no bebió. Cuando terminó, le pregunté que me lo... Cuando terminó, le pregunté por qué me lo contaba a mí. ¿Por qué no se lo había contado a un médico, a un policía o a alguien que pudiera ayudarlo? Él levantó la manga de la camisa. En el antebrazo, justo debajo de la muñeca, tenía una marca. No era un tatuaje, era una cicatriz, pero una cicatriz perfecta, circular, con un patrón de puntos alrededor, como una constelación miniaturizada. Esto dijo, señalando la cicatriz. Es nuevo, no estaba ahí ayer. Y pregunté sin entender, y respondió, cada vez que me sale una de estas, pierdo un día.
despierto en el suelo de mi casa, o en mi coche, o en un parque a 10 kilómetros, sin recordar nada. Y siempre hay una nueva. Me mostró el otro brazo, 3 marcas. El cuello, 2 más. Las piernas no me quiso enseñármelas. El otro. ¿Cuántas tienes en total? Pregunté. Daniel guardó silencio. Contó con los dedos, moviendo los labios. Luego levantó la cabeza y me miró. Y por primera vez vi su ojo plateado de cerca. No brillaba. No era bonito. Era vacío, como una ventana abierta en un cuarto vacío. Mi nieta. No lo sé, dijo. He perdido la cuenta. Eso es lo peor. No saber cuántas veces te han llevado. No saber cuánto te han quitado. Solo saber que algo en ti ya no es tuyo. Daniel desapareció 6 meses después de esta conversación. Su apartamento estaba intacto. Su coche estaba en el garaje. Su teléfono estaba cargado. Pero él no estaba. La policía dijo que se había ido por su cuenta, que era adulto, que podía hacer lo que quisiera. Yo sé la verdad. Ellos volvieron por él. Y esta vez no lo devolvieron. ¿Y tú? Apaga este video si quieres, pero antes de hacerlo, mira alrededor, mira la esquina oscura de tu habitación, mira la ventana, mira el espacio entre el armario y la pared. ¿Estás seguro de que no hay nadie ahí? A veces, ellos no se llevan a las personas. A veces, solo las marcan, las observan, las estudian, vuelven una y otra vez durante años, durante décadas, hasta que la persona ya no sabe dónde termina ella y empieza el miedo. ¿Y tú, que has llegado hasta el final de esta historia, te has quedado, has escuchado, has sentido curiosidad? Y la curiosidad a veces es una invitación. No te voy a decir que duermas con la luz encendida. No te voy a decir que revises las cerraduras. Te voy a decir algo peor. Revisa tu cuello, detrás de la oreja. ¿Sientes algo duro? Algo del tamaño de un grano de arroz que no debería estar ahí. ¿Lo sientes? No entres en pánico. No intentes sacarlo. Solo acepta que ya no estás solo, que alguien te ha elegido, que volverán. No sabes cuándo. No sabes cómo.